Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Hace unos años cualquiera diría que Canadá era el país más abierto a la inmigración en el mundo, la tierra de oportunidades, el sueño canadiense. Los gobiernos lo repetían constantemente, los medios lo reforzaban y millones de personas alrededor del mundo crecieron creyendo que en Canadá las puertas estaban abiertas para todos, que si trabajaban duro y llegaban con actitud de contribuir, el país los recibiría con brazos abiertos. Pero hoy, a finales de 2025, esa imagen se está desmoronando. Y no es por casualidad. Lo que está pasando en Canadá es un giro dramático en la política inmigratoria. Hace solo unos meses el país estaba planeando recibir más de 673,000 trabajadores temporales. Hoy acaba de anunciar que esa cifra caerá a 385,000. Estamos hablando de casi una reducción del 43% de un año para otro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué significa esto para Canadá y para todos los que creían en ese sueño? Hace poco más de una década, Canadá tenía una ambición gigante. El país tiene enormes territorios sin explotar en el norte y recursos naturales sin extraer. Los gobiernos canadienses de ese entonces pensaban que necesitaban gente para poblar el norte lejano y desarrollar esos territorios. La lógica era sencilla: más gente, más trabajadores, más consumidores, más innovación y más crecimiento económico. Para lograrlo necesitaban abrir las puertas a la inmigración de una manera agresiva. No solo a residentes permanentes, sino a trabajadores temporales y estudiantes internacionales. Entre 2021 y 2024, Canadá aceleró la inmigración de manera exponencial. Los números crecían cada trimestre. Los nuevos residentes permanentes aumentaban. Los trabajadores temporales llegaban por decenas de miles. Incluso las universidades canadienses ya no tenían capacidad para tantos estudiantes internacionales. Parecía un caso de éxito. Sin embargo, el problema es que mientras el gobierno seguía con su política de puertas abiertas, algo importante estaba pasando en las ciudades. En Vancouver, Toronto y Montreal, los precios de los arriendos aumentaban exponencialmente, y los precios de las casas se iban por las nubes, así como los precios de la comida. Por otro lado, el sistema de salud, que ya estaba al borde del colapso, se volvía casi inmanejable. Los hospitales saturados con tiempos de espera que rondaban los meses para ver a un médico especialista. Las universidades que antes podían ofrecer servicios decentes a sus estudiantes ya no daban abasto. Y los canadienses, los que no eran inmigrantes recientemente llegados, empezaron a creer que todo esto empezó a ponerse insostenible justo cuando empezó esta masiva ola de inmigración. De hecho, las encuestas comenzaron a mostrar que casi el 75% de los canadienses apoyaban reducir la inmigración, o sea, 3 de cada 4 canadienses. Esto no es algo menor, es un cambio de opinión masivo, y fue alimentado por algo concreto: la crisis de vivienda. En Canadá, culpar a los inmigrantes de la falta de vivienda se convirtió casi en sentido común. El canadiense promedio sentía que los inmigrantes llegaban, subían la demanda y por lo tanto los precios, y que entonces por eso era tan difícil conseguir vivienda. Como respuesta, el primer ministro Mark Carney tomó una decisión: cerrar parcialmente las puertas del país. Entonces, en octubre de 2025, el gobierno de Canadá anunció que reduciría el número de trabajadores temporales permitidos de 673,000 en 2025 a 385,000 en 2026, es decir, casi 300,000 personas menos. Para contextualizar, en septiembre de 2025, el gobierno había introducido otras restricciones. Implementó un límite del 10% en la contratación de trabajadores de bajos salarios, prohibió procesar aplicaciones de trabajadores de bajos salarios en áreas urbanas con alto desempleo. Además, redujo drásticamente los permisos de estudio en la primera mitad de 2025. Las aprobaciones para estudiantes internacionales cayeron 43% y las llegadas de estudiantes se desplomaron en casi 90,000. También limitaron la reunificación familiar, reduciendo en un 20% las aprobaciones para que familias se reunieran en Canadá. Y no solo eso, el gobierno canadiense, bajo el proyecto de ley C-12, aprobado a mediados de diciembre de 2025, está nuevamente limitando el acceso a la residencia permanente. O sea que ya no es solo frenar entrada de nuevas personas,
es imponer más condiciones a quienes ya están dentro del país y que han construido una vida allí. Aquí es donde la historia se vuelve compleja, porque mientras Canadá anunciaba estos recortes, había decenas de miles de personas en el país que habían venido bajo promesas del gobierno. Estudiantes internacionales que invirtieron sus ahorros en educación canadiense, creyendo que eso les abriría puertas. Trabajadores temporales que dejaron sus familias para venir a Canadá, esperando que después de trabajar algunos años podrían obtener residencia permanente. Pero ahora el juego cambió. Los estudiantes y los trabajadores temporales se encuentran con caminos más difíciles hacia la residencia permanente. Todo esto no significa que Canadá se esté convirtiendo en un país cerrado, al menos no completamente. Todavía va a recibir inmigrantes. De hecho, el Plan 2026 a 2028 habla de 385.000 trabajadores temporales en 2026, cayendo a 370.000 en 2027 y 2028. Todavía habla de aproximadamente 155.000 estudiantes internacionales. Pero lo que sí hay es un nuevo enfoque del gobierno impulsado por el descontento de la población frente a la inmigración masiva que se promovió durante tantos años. El nuevo enfoque es puertas selectivas en lugar de puertas abiertas. Entonces, para algunos, este giro en la política migratoria responde a límites reales del país para absorber nuevos residentes sin aumentar las tensiones ya existentes en vivienda, salud y mercado laboral. Desde este punto de vista, era de esperar que se redujera el ritmo de llegada como una forma de evitar un mayor deterioro en las condiciones de vida de quienes ya viven en Canadá. Pero otros argumentan que muchas de las presiones actuales no nacen de la inmigración en sí, sino de problemas estructurales que se arrastran desde hace años, como la falta de inversión en vivienda, en capacidad hospitalaria y en planificación urbana. De manera que la inmigración habría hecho más visibles esas fallas, pero no las habría causado. Lo cierto es que Canadá está dejando de ser el país de las puertas abiertas. Puede que siga siendo abierto comparado con otros países, pero para miles de personas que veían al país como una vía clara de progreso y estabilidad, el acceso se ha vuelto más limitado y menos predecible. Al final, lo que está pasando en Canadá es un reflejo de algo más grande. Todos los países occidentales están enfrentando esta tensión entre sus aspiraciones globales y sus realidades locales. Canadá no es el único que quiso ser multicultural y de puertas abiertas, pero cuando la realidad afecta el acceso a la vivienda y los servicios públicos, es inevitable que haya un cambio. La pregunta que queda es si fue un error el plan original, o el error real fue que abrieron las puertas sin tener la capacidad para recibir a tantos inmigrantes. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Canadá está tomando la decisión correcta al frenar la inmigración, o crees que está dañando su reputación global? ¿El problema tiene que ver con los inmigrantes o es algo más estructural? Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.